¿Qué tal? Yo soy Michelle Chain y esta es la frialdad de los números. Y es una frialdad de los números, digamos que tiene una cierta brita de gusto culposo. Porque hay dos tipos de gente, a la que le choca decir te lo dije y a la que le encanta decir te lo dije. Y en este caso, tenemos que decir que se los dijimos muchas veces y no nos hicieron caso. Y es que con el conflicto laboral que se suscitó en la planta de General Motors en Silao, queda de manifiesto que este tema, que fue tan polémico al momento de la firma del TMEC, que por algún momento el gobierno federal parecía que lo minimizó y no le hacía mucho caso, hoy regresa para darnos la razón en el sentido de esta vulnerabilidad, no necesariamente negativa, que tiene México en el tema laboral y en el tema medioambiental. Y es que hagamos un poco de historia. En los 90, cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio, el original, el Telecán, no hubo un tratamiento, o más bien se tocó de manera muy superficial el tema de las condiciones laborales, suponiendo que en cada uno de los tres países se iba a respetar un marco legal pues, medianamente funcional y medianamente democrático. Pero en México, un fenómeno que históricamente conocemos como el sindicalismo charro, pues realmente lo que hace es pervertir toda esta normatividad. En ese sentido, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto había habido mucha presión internacional porque México regulara sus prácticas sindicales. ¿Y a qué me refiero con regular sus prácticas sindicales? La verdad es que son cosas que no son del otro mundo. Son cosas que de hecho nosotros mismos como mexicanos tendríamos que haber exigido hace mucho tiempo. Elecciones, voto secreto en las elecciones para los líderes sindicales o para los contratos colectivos, que los propios trabajadores conocieran sus contratos colectivos, que ya no hubiera estos líderes que nada más llegaban a aparecerse a vender protección, pero que no los conocía ni el dueño de la empresa, ni los trabajadores. Vamos a hacer cosas de regularización democrática al interior de los sindicatos. Y esto también tenía que ver mucho porque, digamos que uno de los principales sectores afectados por el Telecán original fueron los trabajadores norteamericanos y canadienses. Y es que con la entrada de México a la región, pues, hubo una presión muy importante porque las empresas preferían venir a México un tanto por la calidad de la mano de obra, por la logística, pero también innegablemente porque la mano de obra es mucho más barata. Y esto generó una presión que obligó a canadienses y norteamericanos a tener que ir, en términos reales, reduciendo los sueldos de sus obreros. Entonces, en ese sentido, y ya con experiencia previa, lo que sucede a la hora de negociar el TMEC es que, primero México tuvo que acordar y tuvo que tomar las buenas prácticas que la Organización Internacional del Trabajo viene promoviendo a nivel mundial. Eso significó que se tuviera que modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo que originalmente fue expedida en 1970, pero que la última modificación que se da es ya en este gobierno, en el gobierno de López Obrador, y que en ese sentido fue el 23 de abril del 2021, y que en ese sentido pues ya toma estas normativas internacionales, pero que desafortunadamente las empresas y los sindicatos en muchos de los casos han sido muy lentos para poder implementar. Y esto viene a colación porque como una de las innovaciones que tiene el TMEC respecto al Telecán es que ahora tanto canadienses como norteamericanos pueden pedir estos paneles para poder revisar cómo son las condiciones laborales de determinada empresa que está operando en México a fin de garantizar que de manera real se estén cumpliendo por las condiciones laborales pactadas. Y eso fue más o menos lo que pasó con la planta de General Motors en Silao, de GM, 20 y 21 de abril. Se hace, digamos que, el tema a la vieja usanza, charrean un poco los líderes de un sindicato, por lo que tengo entendido, afiliado a la CTM, y en ese sentido, mediante presiones y mediante manipulación de las boletas electorales, tergiversan la votación y terminan ganando la representación y el contrato colectivo. En ese sentido, los afectados, que son los trabajadores, se quejan tanto ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como ante sus pares en Estados Unidos y en Canadá, lo cual genera presión internacional sobre el gobierno de México. En ese sentido, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues no le queda otra más que declarar nulo la votación, nulo el procedimiento y se tiene que reponer. Se repone 18 de agosto y resulta que 3.214 trabajadores votan por no ir con la CTM y 2.633 votan porque sí. Y esto establece un antecedente que va a ser algo que nos acompañará por los próximos años. Y es que ahora tanto los trabajadores como las empresas, pero sobre todo las autoridades laborales mexicanas, saben que no van a estar solos
en ese tipo de temas y que si no se aceleran y no se apresuran a poner en orden todo lo que es la vida sindical, permanentemente va a haber el riesgo de que establezcan estos paneles donde vengan canadienses y estadounidenses a ver si nosotros mexicanos estamos cumpliendo la ley. Y es que el tema no es menor, porque si se hubiera mantenido la decisión de estar con el sindicato de la CTM y no se hubiera hecho caso de estas quejas por parte de los trabajadores que ya habían, digamos que de alguna manera, tomado como estandarte norteamericanos y canadienses, entonces podía ser posible que a esa planta de General Motors le pusieran bloqueos temporales, le retiraran los beneficios arancelarios que ofrece el TEMEC y que incluso a nivel nacional México tuviera que pagar aranceles retroactivos por todo el tiempo que durara el panel. De tal manera que para un país como México, urgido de inversiones que generen empleos formales y que permitan la reactivación de la economía y que está en una lucha cuesta arriba por recuperar la confianza de los inversionistas, el tema de abrir un flanco nuevo por la parte laboral puede resultar de verdad costosísimo para el país. Y lo que más sorprende es que nada de esto debería sorprendernos, porque todo estaba ahí, todo se discutió desde las negociaciones del TEMEC. Pareciera por momentos que la gente que sí había leído el TEMEC se fue al gobierno federal y que ahorita todo lo que era previsible nos agarra con los dedos en la puerta como país. Y esto nos va a acompañar por los próximos años. Yo soy Michel Chaín y esta es la frialdad del